Muy bien, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo. Será el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces, abran sus Biblias, por favor. Juan capítulo 8. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. El tema que voy a darle a esta exposición será una historia inconclusa, porque realmente eso es lo que nos presenta, una historia registrada en la Biblia, queda totalmente inconclusa, ¿sí? Una historia inconclusa. Y entonces vamos a dar lectura a Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, y quiero hacer primeramente una aclaración sobre los versículos del 1 al 11, porque la mayoría, gran parte de los eruditos dicen que esta narración que aparece aquí en los textos del 1 al 11 no aparecen en los textos originales. Dicen que ahí no aparece lo que vamos a leer. Sin embargo, hay varios eruditos también, estudiosos serios, y al menos voy a señalar nada más dos argumentos muy rápidos de entre varios argumentos que existen para poder sostener que lo que vamos a leer sí sucedió en la vida real, sí está en los escritos originales. Jerónimo, un erudito que tradujo la Biblia al latín, él vivió entre el 346 al 420 después de Cristo, él señala que cuando él hizo este trabajo de traducción y se basó en los escritos originales, ya aparecía el contenido de lo que vamos a leer. Agustín señala que sí aparece, que siempre apareció en los escritos originales. Sin embargo, en algunos escritos originales, en algunas Biblias, se quitó esta parte para tratar de no alentar a una vida impura de las mujeres. Y vamos a ver por qué razón se dio esto. Entonces, lo que vamos a leer es una situación que sí la contempla la Biblia, que sí sucedió, y podemos leerla entonces bajo el parámetro que el evangelista Juan nos dice en el último capítulo, que dice: todas estas cosas se escribieron para que ustedes puedan saber quién es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida en su nombre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta historia inconclusa. Y vamos a leer desde Juan 7:53 para hacer esta transición. Juan 7:53 y Juan capítulo 8 versículo 1, y dice lo siguiente: cada uno se fue a su casa. Cada uno nosotros veíamos en la enseñanza del domingo anterior, en el último y gran día de la fiesta se reunieron el pueblo, los que venían de fuera, fariseos, alguaciles, escribas, saduceos, etcétera, etcétera. Todo este cúmulo de personas estaban ahí. Cada uno se fue a su casa, se termina la fiesta, se regresan a su casa. Y Juan 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Quiero que vean aquí que termina la fiesta, todos regresan ya a la seguridad de su casa, a la comodidad de su casa, excepto Jesús. Jesús no regresa a su casa. ¿Por qué razón no regresa a su casa? Pues la razón es porque Jesús no tiene casa. Él dice en otras partes del Evangelio que el Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza. Entonces Él no tiene casa, Él se va al monte de los olivos. Y vean, esto se termina ya, se entiende que termina ya tarde noche. Él se va, y luego Juan 8:2 dice: y por la mañana, en el texto griego dice: y muy de madrugada Jesús vuelve al templo, y todo el pueblo vino a él, les enseñaba. Entonces él se va al monte de los olivos, descansa un poco, seguramente estuvo orando a su Padre Celestial. El monte de los olivos hacia el templo de Jerusalén tiene una distancia de 3 kilómetros, o sea, realmente está muy cerca. Entonces Jesús regresa al templo y sorprendentemente las personas regresan al templo. Y Jesús, aquí Juan quiere ser muy preciso, dice: y sentado él quiere hacer esa mención de sentado, porque la postura de estar sentado era la postura que tenían los rabinos, los maestros, cuando enseñaban la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos el templo,
un lugar del templo que en este lugar viene a ser el mismo lugar donde Jesús estaba enseñando, donde normalmente, habitualmente, los maestros, los rabinos tocaban temas del Antiguo Testamento, enseñaban. Entonces Jesús está ahí, se sienta, lo que nos da a entender que Jesús está ya enseñando de una forma ya muy abierta, muy, pues muy oficial, digámoslo así. Una gran multitud le está rodeando, y entonces tenemos pues realmente aquí algo muy, muy hermoso. Vienen las personas al templo, vienen a escuchar lo que Jesús les está enseñando. Entonces tenemos el templo, una gran multitud, y esto, como les decía, pese al antecedente que vimos en las enseñanzas anteriores, que querían matar a Jesús, querían capturar a Jesús, vemos que Jesús públicamente está enseñando la palabra de Dios. Veíamos también en el capítulo anterior que cuando dice que Jesús enseñaba, nos está hablando de que enseñaba de manera expositiva. No era nada más, voy a hablarles de cierto tema, sino que estaba enseñando realmente la palabra de Dios de una manera totalmente expositiva. Bueno, entonces, ante esta imagen tan hermosa que nosotros tenemos, Jesús enseñando la palabra de Dios, multitudes escuchando a Jesús, resulta que en el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Aquí esta imagen hermosa se rompe, se irrumpe, porque llegan estos escribas, estos fariseos. Llega una mujer que fue capturada en el acto mismo del adulterio, y aquí comienza esta historia que vamos a ver el día de hoy. Primeramente vamos a ver rápidamente los protagonistas: escribas, fariseos y esta mujer que la capturan y que la llevan ante Jesús. Los escribas, ¿quiénes son los escribas? Bueno, los escribas son personas que tienen el oficio de escribir. Y este oficio de escribir se adquiere desde el antiguo Egipto, donde comenzaban a escribir dibujos, etcétera. Y esa profesión de escribir pasa a lo largo de varias culturas. Cuando llegamos aquí a la cultura judía, un escriba era alguien que tenía entonces el oficio de escribir, tenía la capacidad de escribir las escrituras, de leer las escrituras y de interpretar los textos sagrados. Un fariseo, por el otro lado de los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Bueno, la palabra fariseo significa separado. Realmente era una élite especial, era un grupo político, religioso, eran los fresas de ese tiempo, ¿sí? Y ellos interpretaban la ley también, ellos imponían la ley de Dios a todo el mundo en todas las áreas de la vida. Entonces tenemos a un par de grupos, escribas y fariseos, que comparten algo en común. Ambos son celosos por la palabra de Dios. Pero bueno, el celo realmente es un celo totalmente hipócrita el que ellos tienen, ¿sí? Y ellos hacen algo insólito, algo impensable y algo totalmente increíble. De hecho, es la primera y única vez en toda la historia de los judíos que se da lo que va a suceder a continuación, ¿sí? Ellos sorprenden a una mujer. Bueno, el texto apoya la idea de que ellos mismos son quienes sorprenden a una mujer en el acto mismo de un adulterio. La traen a Jesús y la ponen frente a Jesús. Esto jamás se había visto en toda la historia de Israel, en toda la historia de los judíos. Ahora, antes de entender lo que está sucediendo aquí, sería necesario que nosotros comprendiéramos o tuviéramos la reflexión de algunos puntos. El primero es que son los escribas y son los fariseos, es decir, son las personas más conocedoras de la ley, las personas más amantes de la ley, quienes sorprenden a esta mujer en el acto mismo de adulterio, ¿sí? Lo cual ya nos está llamando la atención en algo, ¿sí? Hay cierta incongruencia. Segundo, se habla de adulterio. La palabra adulterio viene del griego moicheia, que significa una relación de un casado, de una persona casada o casado con otro que también está casado, lo cual entonces nos deja ver que se trata de una mujer que fue sorprendida en este acto de adulterio, ¿sí?
y lo que nos da entonces a entender es que esta mujer era casada y estaba con un hombre que también era casado, pero que no era su esposo. Otro punto que necesitamos nosotros entender es que el Mishnah, que es la compilación de la tradición oral judía, es la interpretación de la ley de Dios y son sobre todo las adiciones que hacen a la ley de Dios, señalaba 3 delitos graves. El Mishnah señalaba 3 delitos graves. Número 1, la idolatría, el asesinato y el adulterio. Entonces, esto significa que estamos ante la presencia de un pecado grave, pero además ante la presencia de un delito grave en la mente de los judíos. Otro punto que podemos considerar es que un adulterio, por la naturaleza propia de este pecado, jamás un adulterio se da de la noche a la mañana. Jamás un adulterio se da porque vas caminando, tropiezas con una piedra, caes y adulteré. No, el adulterio tiene una característica de que comienza, hasta el Señor Jesús dijo, el que mira a una mujer y la codicia ya ha adulterado en su corazón. Esta naturaleza de este pecado de adulterio comienza en el corazón, comienza desde el corazón. Es decir, se consume primero el corazón y luego ya se consume físicamente. Lo que nos deja ver entonces que estamos ante la presencia de una mujer y de un hombre que desde hace ya mucho tiempo la impureza, la infidelidad se había desarrollado en sus corazones. Que hayan sido sorprendidos fue solamente ya una de las consecuencias, pero el pecado estuvo desde hace mucho tiempo atrás. Otra consideración que considero pertinente es que veamos que se trata de adulterio, no de prostitución. Ahora quizás alguien diga, bueno, ¿cuál es la diferencia de si es adulterio o es prostitución? Es que si fuera prostitución, y luego entendiendo en el pensamiento judío, si habláramos de prostitución, se entendería que en ciertos lugares se ejercía la prostitución, lo cual nos daría a entender la razón por la que pudieron identificar este grupo de personas a la mujer adúltera. Pero se habla de un adulterio, se habla de una infidelidad conyugal en una cultura judía estricta, celosa por la ley de Dios. Es decir, siendo un adulterio que va a ser totalmente secreto, surgen estas preguntas. ¿Cómo sabían estos escribas y estos fariseos de él? ¿Cómo sabían de ella? ¿Cómo sabían el lugar donde él y ella estaban? ¿Cómo sabían el lugar exacto, el momento exacto en el que ellos estaban ahí? Y cosa curiosa, ¿cómo sabían que al momento que ellos seguramente abren la puerta los sorprenden? O sea, ¿cómo sabían que en ese momento ellos estaban en el acto mismo de ese pecado? Son preguntas que no tienen respuesta, por eso yo dije, ellos hicieron algo totalmente impensable, ¿sí? Además, surge una pregunta, ¿qué sucedió con el hombre? Si fueron los escribas y los fariseos, porque el texto así apoya, la redacción del texto apoya que ellos mismos lo sorprenden, ¿qué sucedió con el hombre? Si dijeran, salió corriendo, salió huyendo, ¿cómo es posible que ante varias personas, escribas y fariseos, se les escapó un hombre? Y lo peor, lo más contundente en la mente judía, en la cultura judía, ¿por qué no llevaron a la mujer al Sanedrín? Si esto hubiese sucedido así tal cual, sucedió así tal cual, lo que procedía es que tomaban a la mujer, tomaban al hombre y los llevaban, no al templo, los llevaban al Sanedrín, y el Sanedrín juzgaría el caso, ¿sí? Yo considero, en lo personal, que ellos no la llevan al Sanedrín, porque el Sanedrín les hubiese pedido como requisito, tráiganme al hombre para poder juzgar el caso, porque con la pura mujer no podemos juzgar el caso. Bueno, tenemos por el lado de escribas y fariseos estas incongruencias. Ahora, por el lado de la mujer, tenemos a una mujer cuya infidelidad fue descubierta en ese momento, ¿sí? Ahora, quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de la mujer, ¿sí? Aquí se está hablando de un pecado, del pecado de adulterio, pero vamos a colocarlo en nuestras vidas en cualquier pecado, ¿sí? Que nosotros pudiésemos ser sorprendidos. Tenemos a una mujer cuya vida de infidelidad es descubierta.
y descubierta en el grado más grave, más contundente. En el acto mismo ella es sorprendida, lo cual, como les digo, tenemos a una mujer que desde hace mucho tiempo la impureza, la infidelidad ya se había desarrollado en su corazón. Ahora, ella, al ser descubierta, abre la puerta, la ventana, como haya sido, los sorprende. Imaginen por un momento la vergüenza que ella siente. Del hombre, pues no sabemos, porque ya el texto curiosamente nos dice que los escribas y fariseos, al hombre se les escapó, no sé qué sucedió, pero ella, al ser descubierta, imaginen la vergüenza. Llegan varias personas, la están viendo con ojos de un celo por la ley de Dios hipócrita, pero la están viendo con deseos realmente de destruirla. Ella entonces, al ser descubierta, es humillada, es menospreciada, es condenada por este grupo de escribas y fariseos, es decir, por los celosos de la ley, por los amantes de la ley. Ellos se van sobre ella. Ella en ese momento tiene a su cargo un delito y tiene a su cargo un pecado grave. O sea, la situación es tanto social como religiosa. Ella está en serios problemas. Y número 3, ella en ese momento sabe que su vida ha sido arruinada. Quizás en ese momento pensó en mi esposo, y si era casada y tenía hijos, y mis hijos, mi familia. Entonces ella arruinó su vida, arruinó su matrimonio, su familia en ese momento. Una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida en ese momento destrozada, humillada, y podríamos decir una vida terminada. Se terminó la vida para ti, ¿sí? Ahora pensemos por un momento, ¿cuántas veces ella quizás en su mente, en su corazón se dijo a sí mismo, no pasa nada, tengo este pensamiento impuro, tengo este acto impuro, tengo esta infidelidad, no pasa nada, nadie se da cuenta? Y solo Dios sabe cuántas veces vino practicando este pecado hasta que fue descubierta. Pero seguramente su conciencia le alentaba de decir, no pasa nada, no te van a descubrir. Pero ahora ella es como entrando a una pesadilla, la realidad de una pesadilla, es tomada por estos hombres y es llevada a Jesús. Ahora, mientras es llevada a Jesús, seguramente ella, pues yo entiendo que quizás no se viste ni siquiera adecuadamente porque todo fue rápido y ellos quieren tener algún elemento para poder acusar a Jesús. Esta mujer la llevan quizás de una manera poco presentable, etcétera. Entonces, mientras ellos van camino al templo, ella sabe que va a enfrentar humillación pública, condenación religiosa, y entiende que, porque seguramente escuchan a estos escribas y fariseos que están hablando acerca de la lapidación, ellos querían matar a esta mujer. Entonces ella sabe que llegando al templo su vida va a terminar, que todo va a terminar por los pecados que ella ha cometido y por ese pecado en especial, en específico, que en ese momento le han sorprendido, ¿sí? Ahora, quiero que reflexionemos un poco. Vean cómo la vida puede cambiar en un instante. Vean cómo ese pecado en el que ella estaba en secreto era su ídolo, era su pecado, era algo que ella venía practicando, cómo eso que le daba placer, que le daba gozo, que le daba alegría, que llenaba su vida, de un momento a otro se convierte en el terror de su vida. Y seguramente, pues, pensando un poco en el camino, seguramente ella quizás dijo, ¿y cuántas veces dije no, detente? Y no lo hice. O sea, quizás surgieron muchos pensamientos en la mente de esta mujer, ¿sí? Dice entonces Juan 8:3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Entonces, este grupo de personas, de escribas y fariseos, de hecho, número 1, hacen algo que no había sucedido en toda la historia de los judíos: poner a una mujer adúltera en el templo cuando alguien está enseñando la palabra de Dios. Hicieron otra cosa que nunca había sucedido: irrumpen en medio de la enseñanza de Jesús, ¿sí?
y ellos les importó poco que Jesús estuviera enseñando. Se meten, hacen un escándalo y la ponen a la mujer ahí, a la vista de Jesús, a la vista de la multitud. Ahora, esto no es un acto de justicia, esto no es un acto de celo por Dios, celo por el nombre de Dios, celo por la ley de Dios, la justicia de Dios, no. Esto no es un acto de compasión, como el acto de compasión de estos amigos, de estos 4 amigos que llevan al paralítico a Jesús. Estos llevan a esta mujer adúltera a Jesús, pero sin ninguna compasión, ¿sí? Entonces, no les importó que lo que Jesús estaba enseñando, y no les importó lo que la mujer sentía. Porque muchas veces también a nosotros se nos va del pensamiento esta idea: ¿qué estaba sintiendo esta mujer en ese momento? Y si nosotros nos ponemos como los escribas y fariseos, podemos decir: pues no nos importa, pecó, y que la ley de Dios, la justicia caiga sobre ella. Pero ella seguramente también estaba sintiendo algo, no les importó a ellos, ¿sí? Ahora vean el versículo 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? Y como les decía, ellos interrumpen a un maestro. Ahora, si nosotros leemos filosofía y entendemos la filosofía previa que se da antes de este tiempo en que se están dando esta narración, nosotros podemos ver que la figura de maestro, las figuras de los filósofos, de los pensadores, de los que eran maestros, era muy respetada, ¿sí? Los maestros enseñaban a través del método de la mayéutica, que era pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y de hecho Jesús tiene en sus enseñanzas, es muy dado a preguntar: ¿y qué les parece a ustedes? ¿Y quién dice que es el Hijo de Dios? Entonces, esa enseñanza que venía desde los griegos, pues parece que los judíos también la toman. Y aquí el punto es que ningún maestro era interrumpido. Pues Jesús aquí sí es interrumpido. O sea, ellos rompieron varias reglas sociales que se estaban dando en la cultura judía y no les importa. Y a ellos ponen a esta mujer, le dicen: esta mujer fue sorprendida en adulterio. Vean que para ellos esta mujer ni tiene nombre, ni se preocuparon de preguntarle: oye, ¿cómo te llamas? No, adúltera es tu nombre, y ellos la catalogan de esa forma, ¿sí? Y luego vean el versículo 5. Ellos son amantes de la ley de Dios, ellos leen la ley de Dios, interpretan la ley de Dios, ellos adicionan incluso a la ley de Dios, etc. Y vean el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y esto se llama una teología sin misericordia, ¿sí? Esto es justificar el odio, el aborrecimiento que tienen estas personas para con el prójimo. Y la mejor justificación es decir: porque la Biblia dice, es que por el celo de Dios, por el amor a Dios, por el amor a la iglesia, es que yo me comporto así, es que yo te hago esto, es que yo te estoy tratando de esta forma. Eso es una teología sin misericordia. Y una teología sin misericordia realmente es el mejor pretexto para tener un corazón severo, un corazón que odia, un corazón que aborrece, ¿sí? Pero vean, ellos le dicen: Señor Jesús, mira, en la ley, es decir, en la ley de Moisés, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Es decir, a ver, Jesús, tú tienes a Dios como lo grande, tú amas la ley. Bueno, la ley que tú estás predicando, esa ley que ahorita tú mismo estás predicando, dice que a esas mujeres, a esta mujer como a la que te acabamos de traer, que la sorprendimos en este acto mismo de adulterio, que las apedremos. ¿Tú qué dices? Y entonces aquí es necesario entender dos aspectos para poder comprender un poquito más Juan 8:5. El primero es que la ley de Moisés nunca ordenó apedrear a tales mujeres, ¿sí? Si ellos se ponen muy estrictos en la ley, conocedores de la ley, pues resulta que no, la ley nunca dijo apedren a tales mujeres. Les leo lo que dice la ley, Levítico 20:10, para que no se muevan de ahí. Levítico 20:10 dice lo siguiente: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
si nosotros nos ponemos a un estudio jurídico de este texto, y si el profesor dijera, a ver estudiantes, de este texto, ¿qué podemos comprender nosotros? Cualquiera podría comprender los elementos que tiene este texto. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, número 1, nos está hablando de adulterio. Ok, ¿fue adulterio lo que cometió esta mujer? Sí, ya vimos, era casada, el hombre era casado también. Bueno, luego dice, el adúltero y la adúltera, es que para un adulterio se necesita 2 partes, una llamada adúltero, una llamada adúltera. Y luego dice, indefectibles serán muertos. Entonces, este texto, Levítico 20:10, nos habla del pecado de adulterio y del castigo del adulterio y de las partes que intervienen en el adulterio. Entonces, aquí no tenemos que dice, a tales mujeres debemos apedrear. El punto no era contra las mujeres, el punto era contra el pecado mismo de adulterio y contra los protagonistas de este pecado. Ambos debían de morir. Entonces, ellos tienen una interpretación realmente muy machista para los tiempos de ellos, muy centrada en ellos mismos, y ellos se están equivocando en la apreciación. No es cierto, la ley no mandaba apedrear a tales mujeres, mandaba castigar el pecado apedreando a los dos, ¿sí? Ahora, otro aspecto importante que debemos entender es que en este preciso momento que ellos le están diciendo esto a Jesús, se tenían ya de cientos y cientos de años que en la cultura judía no se habían practicado las ejecuciones por lapidación, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Que no había adulterios? No, sí había adulterios, nada más que dejaron de lapidar a los adúlteros, a los adúlteros, y ahorita voy a dar las razones de por qué lo dejaron de hacer. Pero han transcurrido cientos y cientos de años de que no se ha practicado la lapidación. Ellos entonces, además, querían que se regresara a una práctica que ya tenía mucho tiempo que habían dejado de realizar ellos, ¿sí? Ahora, Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Quiero que vean y que podamos disfrutar, saborear y ser confrontados con la respuesta que Jesús les dio, ¿sí? El punto es que le traen a una mujer que ciertamente pecó, no se puede negar, y de hecho Jesús nunca niega que ella pecó. La traen este grupo de escribas y fariseos que se están apoyando con la ley, están usando la ley, no podemos negar tampoco la ley dice que se tiene que castigar el pecado, la ley declara culpables a los pecadores, pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús entonces se inclina hacia el suelo y comienza a escribir con el dedo, ¿sí? Ellos, escribas y fariseos, piensan que tienen el plan perfecto. Ellos piensan, aquí ya pescamos a Jesús. Y de hecho, el plan realmente es muy bueno. Debemos nosotros de reconocer el trabajo de los escribas y fariseos. Han montado una prueba inapelable, una prueba que en verdad no hay forma de que Jesús salga librado de esto. Porque si Jesús dice, no la apedreen, tengan misericordia de ella, en ese momento Jesús entonces haría menos la ley de Moisés, y entonces dirían, está traicionando la ley, entonces es un blasfemo, hay que ir sobre él. Y si Jesús decía, apedréenla, tomen las piedras y vamos a apedrearla por pecadora, entonces estaría violando la ley romana, porque los judíos no podían quitarle la vida a nadie sino con el permiso de la corona de Roma. Entonces ellos dicen, de aquí no hay forma que se escape Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús es que se inclina, y aquí ¿por qué Juan nos dice que Jesús inclinado hacia el suelo escribía? Porque Jesús, si se inclina, significa que deja de estar sentado, lo que nos deja ver que Jesús deja de enseñar. O sea, Juan el Evangelista nos quiere hacer como que nos quiere decir, mira, observa que Jesús tuvo que dejar de enseñar. Y aquí desde aquí comienzan las gotas de misericordia de Jesús. Porque vean, Jesús deja la enseñanza por un momento, la deja por una alma pecadora en ese momento y la va a atender a ella. Ahora, Jesús comienza a escribir en la tierra,
y esto es muy interesante, porque la palabra escribir que normalmente se usa es el término griego grafein, pero en esta ocasión Juan decide colocar la palabra catagrafein, lo cual nos deja ver algo muy interesante, lo cual nos da cierta luz para poder llegar a una conclusión. Catagrafein, grafein significa escribir. Catagrafein significa escribir redactando un informe en contra de alguien. Entonces, lo que podemos nosotros presumir es que cuando Jesús se inclina, tiene a la mujer a un lado, esta mujer pecadora, tiene a estos escribas, a estos fariseos y a la multitud, Jesús comienza a catagrafein. Lo que posiblemente nos quiere dar luz la Biblia es que Jesús comienza a escribir los pecados de los fariseos y de los escribas, de cada uno de ellos que están acusando a la mujer, y sobre todo cada uno de ellos que están diciendo que caiga el peso de la ley sobre ella, ¿sí? Ahora, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, estaban ellos entonces, este es un presente continuo, o sea, estaban diciéndole, oye, Jesús, en la ley Moisés nos mandó apedrear a todas las mujeres, ¿tú qué dices? Oye, la ley de Moisés dice esto, el mandamiento dice esto, la ley de Levítico dice esto, ¿tú qué dices? Entonces, y como insistieran en preguntarle, se endereza a él y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y la respuesta que dio Jesús, escuchen con mucha atención, es una respuesta impensable también, porque básicamente, en esencia, lo que Jesús les está diciendo es: apliquemos la ley de Moisés, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo, ¿sí? Ellos le están diciendo: aquí está esta mujer, cometió este pecado, la ley de Dios dice que hay que apedrearlas. Entonces, parece, en esencia, Jesús está contestando y diciendo: tienen razón, apliquemos la ley de Moisés. Jesús nunca dice, ella es libre de la ley de Dios, ella no, ella está bien, no. Jesús asume la responsabilidad de ella y dice, no, está bien, apliquemos la ley de Dios. Entonces, en esencia, básicamente, lo que Jesús está diciendo es, hay que apedrear a esa mujer. Y esto, pues, es música para los oídos de los escribas y fariseos, que vamos a matar a esta mujer. Pero Jesús dice: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra con ella. O en el texto original, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Jesús dice esto, ellos están entendiendo que Él está haciendo referencia a Deuteronomio 17:7. Se los leo. Dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti, ¿sí? La primera piedra era la primera piedra que normalmente venía a partir del acusador que estaba lanzando la acusación contra aquel que había pecado, pero la ley de Moisés, el libro de Levítico, nos deja ver que la ley pedía que aquellos que iban a lanzar las piedras, ellos mismos se aseguraran de que fueran puros, de que fueran limpios, y que la ley no tuviera cargos contra ellos. Entonces, aquí Jesús básicamente les está diciendo: muy bien, hay que aplicar la pena que la ley está diciendo, vamos a lanzar esas piedras, pero que las lancen aquellos que estén limpios de pecado. De hecho, Jesús tiene un nivel de santidad impresionante, porque dice: el que esté libre de pecado. O sea, en otras palabras, el que no haya pecado, adelante, tome las piedras y comience a lanzar las piedras. Ahora, yo les mencionaba al iniciar que culturalmente se tenían cientos de años que ya no se había ejercido la lapidación, y no es que se haya dejado de ejercer la lapidación por el pensamiento de que, bueno, es que todos pecan y todos somos pecadores, ¿quiénes somos para condenar a un pecador? O sea, el punto no es excusar el pecado de todos, porque todos pecamos, sino que dejaron de implementar, de ejecutar estas lapidaciones
precisamente porque no había impureza, por la falta, perdón, de pureza en sus vidas, de obediencia, de fidelidad a Dios. Entonces ellos mismos entendieron que no estaban en capacidad de poder matar a alguien a pedradas porque había pecados en ellos. Y esto se dio a lo largo del tiempo, cientos de años. Pero bueno, aquí Jesús, después de cientos de años, está diciendo: apliquen la ley, apliquemos la ley, muy bien, pero aplíquenla a aquellos que no tengan un solo pecado, ¿sí? Entonces, aquí ellos comienzan a ser confrontados con la misma ley que ellos quieren lanzar contra esta mujer. Y vean el versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y otra vez tenemos una figura de misericordia en este versículo. Esto realmente podemos verlo. Juan 8:8 lo describiría como un acto de misericordia, el silencio de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios. Y Jesús sigue escribiendo, y aquí quiero llamar su atención nuevamente a este punto. Sigue escribiendo y se vuelve a utilizar la palabra catagrafeín, o sea, que Jesús nuevamente sigue escribiendo cargos, sigue escribiendo pecados. El punto es Jesús no está disculpando el pecado. Jesús está dándole el lugar a la ley, está siguiendo lo que la ley dice, y Jesús entiende, sí, la ley condena al pecador, castiga al pecador, y Jesús sigue, pues, derivado de lo que la ley está diciendo, escribiendo estos cargos. La mayoría de los comentaristas dicen que quizás Jesús está escribiendo los pecados de los mismos escribas y fariseos, pero Jesús lo está haciendo de esa forma. Ahora, Juan 8:9. Vean lo que sucede. Aquí en Juan 8:8 tenemos este acto de misericordia, porque aun cuando Jesús está aplicando los cargos que la ley lanza contra los pecadores, Jesús no está emitiendo ningún juicio, ¿sí? Y ese acto de misericordia, ese silencio de Dios, esa paciencia de Dios, da lugar, vean el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos fueron confrontados, los que querían confrontar, fueron confrontados con la ley misma de Dios, y la ley misma de Dios les mostró en sus corazones, en lo más profundo de su ser, que ellos eran merecedores del castigo que ellos estaban pidiendo. Entonces ellos comienzan a decir: ay, y seguramente ese catagrafeín que el Señor estuvo escribiendo, esos pecados fueron pero escritos en sus corazones, en sus conciencias en este momento. Y cosa impresionante, comienzan a salir de los más viejos, es decir, tienen una conciencia mayor de pecados por la vida que tienen, hasta el más joven. Y esto nos muestra dos realidades. La primera, que todos tenían pecado, incluso los amantes de la ley, los fariseos y los escribas, o sea, los que los judíos veían y decían: este hombre es un hombre de Dios. Incluso ellos tenían pecado. Y segundo, esto nos muestra que no estaban capacitados, que nadie estaba capacitado para pedir la aplicación de la ley de Dios, porque ellos mismos eran culpables de violentarla, ¿sí? Y esto nos deja ver que entonces nadie era capaz, habilitado para pedir juicio de Dios en esta tierra, precisamente porque también el pecado lo tenían ellos en su vida. Pero esto, si nosotros tenemos una visión de los atributos de Dios, del atributo de la justicia de Dios, del atributo de la ira de Dios, nosotros podemos comprender algo muy, muy sorprendente, muy grande. Esto nos muestra que de haber ellos permanecido ahí, es decir, ellos son confrontados por Dios mismo a través de sus conciencias y salen del lugar. Pero si ellos hubieran permanecido, yo estoy seguro que si ellos hubieran permanecido ahí, la justicia de Dios hubiera caído sobre ellos. Pero Jesús
Por eso hace una pausa, un silencio, y no recibieron la justicia de Dios en ese momento. Mejor se fueron, no pudieron soportarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver que en este acto Jesús nos está mostrando dos cosas muy impresionantes. La primera, les muestra a los escribas, a los fariseos, al público que estaba ahí, y nos muestra también a nosotros dos grandes verdades. La primera verdad es que la ley de Dios declara culpable a todos aquellos pecadores cuyos pecados han sido descubiertos. Esos pecados que fueron descubiertos, la ley de Dios va a llegar de una forma impresionante sobre el pecador, y viene el castigo de Dios. Pero también nos muestra que ante la ley de Dios son culpables aquellos de pecado, incluso cuando sus pecados no han sido descubiertos. Porque aquí la gran distinción es que aquel que ha sido descubierto en su pecado, que cae en una situación pública de humillación, de que mira este pecador, etcétera, y todo esto, muchas veces volteamos y decimos, ese pecador, cayó en adulterio, hizo esto, y empezamos a decir, pero la ley es tan severa, tan contundente contra el pecador cuyo pecado ha sido descubierto, como aquellos pecadores que están guardando sus pecados y que nadie conoce lo que hacen y lo que viven en secreto. Entonces la ley de Dios declara culpables. Y aquí vemos que entonces Jesús, la ley le está dando el lugar. Nunca redujo la ley, nunca dijo no, pobrecita, no, la ley estuvo latente y estuvo con todo el rigor que tiene. Ahora ven el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vean, la mujer, todos salen huyendo, y aquí lo interesante, incluso lo que parece hasta un tanto cómico, es que no solo los escribas y fariseos se van, sino que el público, toda la muchedumbre que estaba, también da a entender que se van, porque dice que nada más quedó solo Jesús y la mujer, lo que significa que entonces las personas que estaban escuchando, pues también fueron confrontados con su pecado. O sea, para que vean cómo la ley de Dios nos está diciendo, eres culpable. No me importa que en tu iglesia no saben de tu vida secreta, que tu pastor no sabe de tu vida secreta, que en las redes sociales tú eres el teólogo, que tú eres conocido por el gran predicador, etcétera. La ley está apuntando y está diciendo, tú eres culpable. Entonces quiero que vean ese punto. La mujer, todos salen, la mujer se queda, ella realmente ya no tiene necesidad de que su conciencia la acuse, porque el delito está más, el pecado está más que probado, ella ya ha sido humillada, ¿sí? Y aquí, tenemos entonces a esta mujer cuya vida arruinada, humillada, desgastada, terminada, se encuentra y se queda a solas con Jesús en ese momento, ¿sí? Y me surgieron varias preguntas ante esta imagen tan confrontante. La mujer pecadora, sorprendida en su pecado, y Jesús frente a ella. ¿Qué sucede cuando yo he pecado? ¿Qué sucede cuando yo he arruinado mi vida, he arruinado mi tiempo, mis talentos, mi familia, mis proyectos por mi pecado? ¿Qué sucede cuando he sido descubierto en mi pecado? ¿Qué sucede cuando me llaman pecador, me llaman rebelde, me llaman adúltero, me llaman maldiciente, me llaman el ratero, etcétera? ¿Qué sucede cuando he sido descubierto, cuando sí soy culpable y cuando la sociedad ya me está tachando de pecador, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el pecado arruina mi vida por completo? ¿Qué sucede cuando yo llevo una vida practicante de pecado secreta, nadie sabe y la dejo ahí, pero la ley me está carcomiendo cada día y me está diciendo eres culpable? ¿Qué sucede? Y vamos a ver lo que sucede con esta mujer. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y aquí qué ironía, ¿dónde están los que te acusaban? No se refería a los romanos, se refería
a los amantes de la ley, a los que tenían sus Biblias en sus manos, a los que tenían celo por Dios. Y entonces Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban con la Biblia? ¿Dónde están los que decían: hay que excomulgar a este hermano, a esta hermana, hay que entregarlo a Satanás, hay que destruirlo, él ni siquiera es cristiano, él es un falso, él no merece vivir, etc.? Entonces, ¿dónde están estas personas? ¿Sí? Y luego Jesús le dice a ella: ninguno te condenó. Es decir, en otras palabras, le dice: te das cuenta que ninguno de ellos tenía la capacidad y la autoridad para pedir la justicia de Dios. Y ella en el versículo 11 le dice: ninguno, Señor. Se fueron los acusadores. Pero atención con esto: se fueron los acusadores. No tenían la capacidad para acusarme, pero no puedo negar que ahí está mi pecado, y no puedo negar que la ley de Dios me condena. Y ahora, en este momento, no puedo negar que me encuentro frente a quien es totalmente santo y justo. Entonces, aquí el panorama en este momento para la mujer cambia totalmente. Del miedo que tuvo a los escribas y fariseos, se queda corto, porque ahora su mirada está ante aquel que es santo, que es puro, y ante aquel que sí tenía todo el derecho y toda la autoridad de tomar la primera piedra y lapidarla. Entonces quiero que vean aquí, y por eso es un manejo, por eso trato de explicar este versículo, porque la ley nunca es hecha a un lado. Muchos predican esta narración: el Señor perdonó, como diciendo: no pasó nada, mija, usted siga su vida de adelante. No, sí pasó, y pasó mucho. Pasó tanto que ella merecía morir realmente, merecía ser lapidada. Habían pasado cientos de años, no habían personas capacitadas para ello, pero ahí está el que sí está capacitado para ello. Entonces Jesús sí pudo en ese momento decir: a ver, aquí están las piedras y voy a matarte, porque voy a cumplir lo que la ley está demandando del pecado, ¿sí? Entonces eso no se podía negar. Pero vean lo que Jesús dice. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí miren, los reformados, los bíblicos, los legalistas en extremo dirían: pero ¿qué pasó aquí, Jesús? ¿Qué sucedió? Porque el ni yo te condeno, vete y no peques más, quiero que vean que se combinan dos cosas. Número uno, Jesús no pasa por alto su pecado, y número dos, tampoco la condena. ¿Qué sucedió? Y aquí viene un conflicto, porque el legalista dice: Señor, pero la ira de Dios, la justicia de Dios, o sea, en este momento tenía que caer toda la furia del cielo. ¿Y por qué no sucedió? ¿Qué, acaso no pecó? Y Jesús dice: sí pecó, pero ¿qué es lo que sucedió? Y lo que sucedió aquí, veamos con mucho cuidado. Jesús no suspende el juicio. Jesús, en un acto de misericordia, lo que hizo y lo que hace con muchos de nosotros, en un acto de misericordia, aplaza la sentencia. ¿Sí? En este momento la mujer es culpable, y Jesús no le está diciendo: no eres culpable. El peso de la ley sigue sobre ella, señalándola como pecadora, como culpable. Lo único que Jesús dijo es: no hay, o sea, ¿hay pecado en tu vida? Sí. ¿Hay adulterio en tu vida? Sí. ¿Fuiste sorprendida? Sí. La ley dice esto. Bueno, la ley lo dice de esta forma. La ley dice que sí, tu pecado debe ser castigado, sí. Pero Jesús le dice: no te condeno en este momento, vete y no peques más. Es decir, Jesús lo que le está ofreciendo en este momento es gracia, es redención y es perdón, ¿sí? Aquí lo que está sucediendo es que la ley de Dios está demandando que ella debe ser castigada, y Jesús se antepone ante la ley, hace una pausa a la ley y dice: yo soy el que te va a dar esta oportunidad, yo no te condeno en este momento. Pero después le dice: vete y no peques más. Es decir, en el texto griego original dice: deja tu vida de pecado. Es decir, Jesús le dice: yo no te condeno ahorita. El pecado fue grave, destruiste tu vida, tu familia, tu esposo, la sociedad, todos están contra ti,
tienes consecuencias por tu pecado, pero yo en este momento lo que te digo es, deja tu vida de pecado. O sea, sí le señala el pecado a esta mujer el Señor, y ella en este momento entonces se entiende que ella se para y vive su vida responsabilizándose de su pecado. Ahora, esta historia tan hermosa, tan bella, realmente quedó inconclusa, porque no hay registros a lo largo de los evangelios, no existe un solo registro que nos diga qué sucedió con la mujer. Podría surgir la pregunta, bueno, ¿se mantuvo viviendo lejana de su pecado o volvió a su pecado? La respuesta es que solamente Dios lo sabe cuando fue llamada a la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, esta historia inconclusa se repite en las vidas de muchos de nosotros. Les voy a leer 3 versículos, se los cito nada más para que no los busquen, para ya ir terminando. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo que dice Eclesiastés 8:11 es que la naturaleza del ser humano es que nosotros pecamos, y como en el momento en que nosotros pecamos no nos morimos, no nos pasa nada malo, eso hace que nosotros sigamos pecando, no pasa nada. Lo mismo que pasó con la mujer adúltera. Comenzó seguramente en pecados en la mente, en situaciones de infidelidad que no llegaban a consumarse hasta que ya estuvo practicando este pecado. Y es la naturaleza del ser humano. Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí entonces vean, Eclesiastés 8:11 por un lado, pecamos, no pasa nada, volvemos a pecar, pero el hecho de que no pasa nada, el hecho de que seguimos con vida, el hecho de que no estamos enfermos, de que es que todo está bien, sigo con mi trabajo, sigo con mi familia, todo está bien, no significa que está bien, significa que la bondad de Dios te está guiando al arrepentimiento, significa que Jesús está ahí frente a los escribas y fariseos de tu vida espiritual, por decirlo así, y está diciendo: no te condeno, pero deja tu vida de pecado, ¿sí? Y Lucas 9:54 dice: viendo esto sus discípulos, una oración que los discípulos le pedían al Señor, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, estos amigos le dijeron a Jesús, porque una ciudad no los recibió cuando estaban evangelizando, le dicen: Señor, si quieres oramos para que descienda fuego y que termine con estos pecadores. A veces nosotros tenemos dentro de nosotros a un escriba y un fariseo que se abalanzan contra un hermano que ha sido descubierto en pecado, o que decimos: es que él es un pecador, ¿sí? Entonces, esta historia, concluyo, esta historia nos muestra muchas cosas, pero quiero mencionarles algunas de ellas. Primero, esta historia, esta narración nos muestra una gran verdad: no hay pecado secreto que Dios no descubra, ¿sí? No hay pecado secreto. Realmente la nomenclatura de pecado secreto es para nosotros, porque pecado secreto es algo que nosotros hacemos en privado y que nadie sabe. Y aquí el consejo es que si hay pecado secreto en nuestras vidas, tú mismo lo descubras y vayas con Dios y le digas: Señor, tengo este pecado en mi vida, lucho con estas debilidades, con estas adicciones, mi corazón es perverso. Es mejor que tú vayas con Él a que Dios en su misericordia te envíe o permita que escribas y fariseos te descubran. Y eso será doloroso, será público, será al aire, se van a enterar y no habrá manera de una defensa. Y esto nosotros lo hemos visto a lo largo de grandes predicadores, de grandes hombres de Dios que fueron descubiertos increíblemente en sus pecados, cuyos ministerios que llegaban a millones de personas se derriban, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, aquí el punto es: no extrañar, hay pecado secreto en mi vida, no, sino que si hay pecado, reconócelo. Es el tiempo de: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Otro aspecto que aprendemos con esta narración es que la ley de Dios siempre culpa y condena al pecador, ya sea que sus pecados sean descubiertos y ya sea que sus pecados no sean descubiertos. Quitémonos la falsa seguridad, si nuestros pecados no son descubiertos, quitemos la falsa seguridad de que yo estoy bien. No, la ley te está diciendo, eres pecador, eres culpable, entonces acudamos al Señor y pidamos perdón. Otro aspecto que podemos aprender en esta historia es que en Jesús tenemos el desafío de una vida sin pecado. Es impresionante que Jesús le dijo a una mujer cuya vida practicante de pecado llega a un adulterio, es decir, a un pecado muy grande, que se necesita ya derribar tantas barreras en la conciencia para consumar y practicar ese pecado, que le diga a una mujer de esta categoría que viva sin pecado, lo cual nos deja ver, bueno, dos cosas. La primera, que Jesús no nos pediría algo que no podamos hacer, y segundo, que Jesús a vidas malas los desafía a tener vidas buenas. Entonces, este punto es un punto de aliento para nosotros, porque quizás en algún momento nosotros decimos, es que tal pecado no lo voy a poder dejar de mi vida, es que no puedo dejar las malas palabras, no puedo dejar los malos pensamientos, estos hábitos y demás. No, Jesús dice, sí puedes, y te desafío a una vida santa. ¿Sí? Entonces, si el Señor lo está diciendo, es porque el Señor va a poner esa gracia y ese poder en nosotros. Otro aspecto que podemos aprender en esta historia es que Jesús no la llamó por su pecado o la llamó por sus debilidades. Y este es algo muy hermoso, porque el Señor nos llama por nuestros nombres, ¿sí? Y el libro de Corintios es muy hermoso porque dice a los hermanos. Y cuando nosotros leemos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Corintios, decimos, pues ¿cuáles hermanos? Si tenían pecados impresionantes. Bueno, en la gracia de Dios, esos son hermanos. Ahí es Dios llamando al pecador un santo de Dios, un santo en potencia. Número 5, nos deja ver y nos pone cara a cara con la gracia, por un lado, pero también con la responsabilidad humana, ¿sí? Y aquí nos deja ver que por un lado un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, pero también por el otro lado la responsabilidad humana. Responsabilízate de tu pecado. El único responsable de tu pecado, de la vida, de tu vida de pecado, somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos confronta también con el escriba y fariseo que les decía que llevamos dentro de nosotros. Esto nos deja ver que la próxima vez que condenemos a alguien, que juzguemos a alguien, que digamos, ese es un pecador, es que la ley de Dios dice esto, es que Dios dice esto, mejor guardemos nuestros corazones, nuestras bocas, y mejor es que recordemos o veamos, a ver, y la ley a mí que me está diciendo, ¿sí? Si vamos a usar la ley de Dios, usémosla para lo que es. La ley de Dios, la misma Biblia dice que viene a ser un ayo, un tutor que lleva a Cristo. Entonces, el día que nosotros usemos la ley de Dios, que no sea para crucificar a una persona, sino para que, siendo confrontado con la ley, con el peso de la ley, pero que se dirija a Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo terminó la historia de esta mujer? Como les decía, no sabemos. Pero ante este acto de misericordia, piensen por un momento, ante este acto de misericordia, ante este acto de segunda oportunidad que vivió esa mujer bajo estas circunstancias, lo más seguro es que ella vivió dejando su pecado y dando su vida a aquel que tenía todo el derecho de lanzar la primera piedra y no lo hizo. En un sentido figurado, pienso en esta mujer y me conmueve, porque seguramente ella vivió besando la mano que no tomó la piedra, y en vez de tomar la piedra recibió el clavo, recibió el justo juicio de Dios. Ahora, ¿cómo terminará nuestra propia historia? Bueno, sabemos también que aquella mano que tenía el derecho para lanzar la primera piedra por nuestro pecado no lo hizo. Y entonces, miren, vivamos nuestras vidas a partir de este encuentro con Jesús, y que el día que Él nos llame a su presencia, cuando Jesús nos pregunte y nos diga, ¿viviste en la tierra dejando el pecado que yo te dije, deja tu vida de pecado?,
que ese día nosotros podamos contestarle, sí lo hice, Señor, porque te encontré a ti, porque tú me encontraste a mí. Y en ese día, hasta ese día, se va a escribir Juan 8:11, apartado A, donde la historia concluye, tanto para la mujer como para cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta, esa mujer somos nosotros. No es de sorprendernos, ay, adúltera, ay, qué sucia, no. Es un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Dios que en Jesucristo tenemos que Dios suspendió ese juicio de la ley, y a través de Cristo no tan solo suspendió ese juicio, sino que cambió la sentencia, y a través de Él, esa sentencia que fue dictada fue clavada en la cruz del Calvario. Pero ahora aquel que nos ha salvado nos dice: responsabilízate de tu vida de pecado. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por esta narración, Señor, por esta historia que realmente, Señor, es la historia de nuestras vidas, que realmente es la historia de todo pecador, Señor. Muchas gracias porque en algún momento de nuestras vidas, Señor, tú llegaste a nuestras vidas y nos dijiste: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Señor, ayúdanos a obedecerte, a tomar este mandamiento, este desafío que tú presentas a todo pecador de responsabilizarse de su pecado, y la primera forma de responsabilizarse de su pecado es reconociendo su pecado, es decir: Señor, sí soy pecador, y Señor, incluso si hay pecados secretos en nuestras vidas, que caigamos ante ti, Señor, y que presentemos toda nuestra vida secreta ante ti, Señor, para que tu ley, Señor, no nos esté señalando, no nos esté culpando. Señor, gracias porque a través de Jesucristo tú has perdonado cada uno de nuestros pecados. Y en este caminar, Señor, ayúdanos a vivir apartados del pecado, ayúdanos a responsabilizarnos de nuestro pecado, ayúdanos a tomar, Señor, las disciplinas de la piedad, Señor, y a vivir para ti, Señor. Y aquel día que tú nos llames a tu presencia, Señor, que podamos decirte: sí, Señor, yo viví alejado del pecado por tu sola gracia, Señor. Bendito sea, Señor, que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.